Muy buenos días, mi nombre es Carolina Franco, yo soy estudiante de noveno semestre de Medicina de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar acerca de la historia clínica y el examen mental del paciente en psiquiatría. En primer lugar vamos a tocar todo lo de la historia clínica, los aspectos y luego el examen mental. Bueno, entonces con respecto a la historia clínica, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Es muy importante resaltar que la historia clínica del paciente en psiquiatría tiene los mismos elementos de la historia clínica que nosotros ya conocemos de forma habitual. Sin embargo, hay ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta porque estos nos van a ayudar a caracterizar mejor nuestro paciente y ampliar la visión de la enfermedad actual. Entonces, en primer lugar, está el acompañante. Es muy importante tener en cuenta el concepto que nos menciona el acompañante, ya sea este la pareja, o un amigo o un familiar, porque de esa forma nos va a ayudar a comparar la información obtenida mencionada por el paciente. Con respecto a la identificación, esta nos va a ayudar a caracterizar al paciente a las personas que conviven con él, porque así vamos a obtener información sobre cuál es el soporte social que el paciente posee, si digamos tiene alguna religión a la que él se adapte y sea como un soporte también para él. Entonces, también es muy importante ser exhaustivos en la identificación. El motivo de consulta es muy importante ponerlo de forma textual y entre comillas, tal y como el paciente lo relata. Y con respecto a la enfermedad actual, siempre debemos ser muy claros, describir muy bien todos los síntomas que el paciente nos describe, siempre poner todo en orden cronológico, porque sabemos que la enfermedad actual es fundamental para el diagnóstico porque casi todo lo que definimos se va a basar en la información que recolectamos acá. Entonces, siempre describir muy bien cuáles son los signos y síntomas, cuándo fue el inicio de la sintomatología, si hubo algún desencadenante o no, qué circunstancias exacerban o atenúan los síntomas, si la sintomatología ha evolucionado y digamos que ha empezado a limitar la vida social, académica, laboral del paciente, si se ha realizado tratamientos o exámenes en los últimos tiempos y digamos que de qué formas el paciente ha afrontado la sintomatología. Por ejemplo, si el paciente consulta porque tiene pérdida de la memoria, él cómo ha lidiado con eso, anota la información, no hace nada al respecto. Si, por ejemplo, el paciente siente que tiene un ataque de pánico y ya le ha sucedido, evita a la gente, ¿qué cosas hace para lidiar con esta sintomatología? Con respecto a los antecedentes personales, es muy importante tener en cuenta los antecedentes patológicos. Cuando nos referimos a antecedentes personales, siempre va a estar relacionado con todo en general, no necesariamente siempre va indicado a la patología psiquiátrica, sino con respecto a todo. Los antecedentes farmacológicos y alérgicos, muy importante identificar qué medicamentos toma el paciente, porque muchos medicamentos pueden tener efectos a nivel psiquiátrico. Por ejemplo, los corticosteroides y los episodios de manía están relacionados. Los antecedentes toxicológicos, indagar muy bien sobre si hay consumo de sustancias o lo hubo en el pasado. Y con respecto a los antecedentes familiares, siempre preguntar también si hubo antecedente pues, familiar de enfermedad mental y los antecedentes familiares en general. Los antecedentes personales va a haber como un apartado especial en la historia clínica psiquiátrica que va a ser los antecedentes psiquiátricos. Entonces aquí nos vamos a enfocar en preguntar si el paciente ya tiene un diagnóstico previo, claramente, si pues cuál fue la edad de inicio de los síntomas y del diagnóstico, cómo fue el primer episodio, cuál fue la sintomatología que presentó o la que está presentando en este momento, cuánto dura, si hay presencia de factores desencadenantes, si se han realizado tratamientos y cuáles han sido los resultados de esos tratamientos. ¿Ha sido efectivo, no ha sido tan efectivo? ¿Si ha tenido efectos adversos? ¿Ha tenido repercusiones del tratamiento en la vida también laboral, social? Digamos que si lo seda, si no le hace nada, bueno, si ha tenido hospitalizaciones y cuántas han sido el número de crisis y si las crisis han tenido desencadenantes. Y por último, los dos elementos que vamos a terminar de interrogar en nuestra historia clínica va a ser la historia personal. Recordemos pues que la historia personal es un recuento como panorámico de la historia de una persona. ¿Qué pasa con la historia personal? Es fundamental porque nos ayuda a comprender la historia del paciente. Todas las vivencias, todas las experiencias que el paciente ha tenido nos van a ayudar a enlazar el pasado con el presente y eso muy probablemente puede estar asociado con la sintomatología actual que el paciente presenta. Digamos que se recomienda interrogar de acuerdo como por etapas del desarrollo, desde la infancia, la adolescencia, la edad adulta, como para buscar elementos de vida vitales que pueden haber desencadenado ciertas situaciones. Y finalmente ya con el examen físico,
es muy importante que nos enfoquemos en lo que hayamos visto en la enfermedad actual. Entonces, de acuerdo a lo que identifiquemos ahí, enfocarnos en buscar ausencia o presencia de signos que estén orientados a la patología que sospechamos. Tenemos, digamos, tres objetivos con el examen físico: descartar organicidad, determinar necesidad de evaluación por otras especialidades y ayudar a la elección o la contraindicación de tratamientos. Ahora vamos a empezar con el examen mental. Antes de continuar, es muy importante aclarar que el examen mental, para esta presentación yo lo establecí pues en un orden que puede ser diferente de acuerdo a la persona que esté evaluando, ¿cierto? También utilicé la mayoría de los términos posibles y los más predominantes. Sin embargo, hay infinidad de términos que son imposibles de recolectar en una sola presentación, y a medida pues que se siga haciendo el desarrollo clínico de la persona con la experiencia, irá adquiriendo como un léxico más amplio para caracterizar al paciente en el examen mental. Sin embargo, esta es como una base en la que nos podemos basar para hacerlo. Entonces, ¿qué es el examen mental? Entonces, el examen mental es la descripción del estado psíquico actual de una persona. ¿Cómo nos basamos para evaluar esto? En la observación de la conducta verbal y el análisis del contenido verbal del paciente. ¿Qué propósito tiene hacer un examen mental después de la historia clínica? Es evidenciar si hay presencia de signos o síntomas de algún trastorno mental en el paciente. Entonces, el examen mental me evalúa 11 aspectos. En primer lugar está la descripción general, luego sigue el estado de conciencia, la orientación, la atención y la concentración, el afecto, el pensamiento, el lenguaje, la psicomotricidad, la percepción, la introspección y prospección, y finalmente está el juicio. Vamos a comenzar entonces con la descripción general. La descripción general es la parte más descriptiva del examen mental y nos va a evaluar sobre todo lo que es como las manifestaciones no verbales. Entonces, con respecto a la descripción general, debemos fijarnos con quién y cómo ingresa el paciente cuando está en la consulta, en urgencias, en qué estado llega, si llega solo, si llega acompañado. Con respecto a la expresión corporal y la conducta, cómo entra el paciente, por ejemplo, a una consulta. ¿Entra encorvado, entra muy derecho, entra caminando lento, como desanimado, o entra alegre, feliz porque está en la consulta? Hay que evaluar todas estas características. El contacto visual. Es muy importante ver si el paciente establece el contacto visual, si, por ejemplo, tiene una mirada activa, presente, está interesada en lo que le estamos diciendo, o por el contrario tiene una mirada perdida, al vacío, tiene una mirada amenazante, que tiene un contacto visual que es muy fijo y penetrante, como sostenido. Hay que evaluar el contacto verbal, si la forma oral es espontánea, si responde a lo que se le pregunta, si por el contrario está completamente callado y hay mutismo, o si responde con monosílabos, si habla duro, si habla pasito, si sigue el hilo de la conversación. Y la expresión facial es, por ejemplo, identificar si el paciente tiene alguna expresión en su rostro y si esta coincide con lo que él nos está manifestando. O si, por ejemplo, hay alguna fascia, como la que tenemos acá, que sea asociada a alguna enfermedad, por ejemplo, como el Parkinson. Con respecto a la descripción general, también debemos evaluar el aspecto físico, el arreglo y el aseo. Entonces, sabemos que aunque estos factores pueden estar muy asociados a la cultura, es muy importante identificar, de acuerdo al contexto, si el paciente presenta alguna alteración. Por ejemplo, llega una paciente en compañía de su hija y nos comenta que su mamá siempre estuvo muy bien arreglada, que era muy formal, que se vestía como una señora, y que de la nada empezó a tener ese tipo de comportamientos, así como los que están en la foto de la señora de arriba, ¿cierto? Entonces hay que identificar qué pasa. El aspecto físico, el arreglo, nos habla mucho sobre una patología de enfermedad mental. Y con respecto a la actitud, ¿qué es la actitud? Es cuando reunimos todo esto que acabamos de mencionar: la expresión facial y corporal, el tipo de contacto verbal, el tipo de contacto visual, cómo interactúa con el entorno, ¿cierto? Y así sacamos en conclusión cuál es la actitud que tiene el paciente en la consulta. Entonces está, por ejemplo, la actitud de interés, la actitud de perplejidad, la actitud distante, la actitud de inhibición, de extrañeza, altiva, intrusiva, infantil, hostil. Bueno, hay muchísimas actitudes. Lo importante es identificar cuál es la que tiene el paciente. Ahora, con respecto al estado de conciencia,
El estado de conciencia es la capacidad de contactarse con el entorno, digamos que lo identificamos por la presencia o la ausencia de sueño, si puede percibir estímulos externos y responde a ellos, y si hay capacidad de hacer movimientos voluntarios. La clasificamos en alerta, en somnolencia, en confusión o obnubilación estupórico. Entonces sabemos pues que la alerta es el estado como habitual cuando se está despierto, la vigilia, recibe estímulos, no tiene sueño, reacciona a todo, ¿cierto? Es muy importante identificar que la mayoría de los trastornos psiquiátricos se dan en este tipo de estado, porque cuando están eh, presentes en la somnolencia, en el estupor, la confusión, normalmente hay que sospechar alteraciones neurológicas, metabólicas, efectos secundarios de alguna sustancia, entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Con respecto a la somnolencia, es como esa tendencia a quedarse dormido, digamos que reacciona fácilmente a estímulos verbales o táctiles y vuelve a estar alerta, pero está como adormilada. Con respecto a la confusión, es como esa somnolencia que es constante, no llega nunca como completamente al estado de alerta, mediante los estímulos verbales o táctiles como los hilos y el somnoliento, ¿cierto? Pero está un poco como desubicado en el espacio, en el tiempo, no identifica muy bien como lo que se le dice, su comunicación no es muy clara. Con respecto al estupor, sí es como un sueño profundo, no capta los estímulos, no tiene comunicación verbal, no hay respuesta verbal. Si, digamos, detecta algún estímulo doloroso, lo detecta y lo rechaza. Y con respecto al coma, ya es cuando el contacto con el entorno está perdido y no hay como localización del dolor. Ahora, el tercer ítem que vamos a evaluar es la orientación. Hay que definir si el paciente está orientado en persona, lugar y tiempo. Esta puede ser autopsíquica, que es la que identifica la identidad del individuo, si él sabe quién es, y la alopsíquica, que es cuando el individuo está ubicado en tiempo y espacio, sabe dónde está y en qué momento. Con respecto a la atención y la concentración, es esa función que nos permite seleccionar un estímulo en particular y enfocarnos en él. Evalúa la orientación, la focalización y la concentración. Se puede evaluar tanto de forma subjetiva como objetiva. De forma subjetiva podemos evaluarla si el paciente me está siguiendo el hilo de la conversación, si yo veo que él me está entendiendo o si por el contrario me está preguntando todo lo que le estoy diciendo porque no me sigue lo que le estoy diciendo y hay que repetirle todas las preguntas. Y de forma objetiva, cuando le evaluamos, si le preguntamos los meses del año al revés o si le hacemos un mini mental test para ayudar también a evaluar la parte de la memoria. ¿Cuáles son los términos en los que definimos la atención? Entonces está la euprosexia, que sabemos pues que la prosexia es atención. Entonces, euprosexia es cuando logra fijar la atención adecuadamente. La aprosexia es esa incapacidad para mantener la atención y responde a varios estímulos. La hiperprosexia es cuando hay hiperactividad de la atención sobre un estímulo determinado y la hipoprosexia es cuando hay disminución en la capacidad de atención pasiva y activa. El quinto ítem que vamos a evaluar es el afecto. Entonces, antes de definir qué es el afecto, es muy importante diferenciarlo de qué es la emoción y qué es el sentimiento, porque muchas personas tienden a confundir estos tres términos en general y pues para evaluar el afecto en realidad debemos tener muy presente cuál es su verdadero significado para evaluarlo como de manera coherente. Entonces, la emoción, recordemos que son lo que nosotros denominamos alegría, ansiedad, vergüenza, y es una respuesta psicológica breve ante un estímulo, ¿cierto? Entonces, es como la sensación física que me genera algo. Y el sentimiento es el estado afectivo subjetivo, estable y específico, interferido por el juicio y la sobrevaloración de ideas. Entonces, es cuando pasa, digamos, como por la parte cognitiva. Entonces, el sentimiento pasa por la parte cognitiva, interferido por mi juicio y mis ideas, y la emoción es lo que yo expreso como fisiológicamente, de manera física. El afecto sería entonces ese tono emocional placentero o displacentero que acompaña toda idea, y la respuesta emocional del paciente, por ejemplo, en el momento de la evaluación. ¿Cómo yo evalúo el afecto? Entonces, lo busco que haya una congruencia entre el estímulo y la respuesta afectiva, evalúo cuál es la duración y la intensidad de la respuesta afectiva y cuál es la capacidad de expresión y control de las emociones. Hay varios grupos del afecto. Entonces está el grupo de la tristeza, de la alegría, de la irritabilidad. Entonces vamos a ir evaluando cuáles son como los significados y las definiciones. Entonces está la tristeza, que sabemos que es la experiencia asociada con la pérdida de algo o de alguien, es desagradable, se puede acompañar de alteraciones del sueño y del hábito alimentario, normalmente siendo la hiporexia, que es comer más poquito. La disforia, que es una emoción no placentera,
es como una incomodidad consigo mismo y con los demás. La anedonia es cuando hay dificultad para experimentar placer y disfrutar de situaciones que habitualmente solían ser agradables para la persona. En el grupo de la alegría está entonces la alegría o el estado hipertímico, que es esa experiencia afectiva asociada con la vivencia placentera de situaciones actuales, la exaltación, que es, además de la alegría, hay una disminución de la necesidad del sueño, un aumento de la confianza, de la energía, de la seguridad en sí mismo, una sensación como subjetiva del aumento de la fuerza. La euforia ya es el grado máximo de la alegría. Incluso el paciente tiende pues como a la agresividad, a la irritabilidad, porque hay baja tolerancia a posiciones adversas de las otras personas contra él, hay desvalorización de las capacidades de terceros, tendencia a la grandiosidad, a la sobrevaloración de las propias cualidades. Tenemos la ansiedad, que es la preocupación o la expectativa permanente de un peligro o situación negativa sin tener precisión y claridad de su ocurrencia, ¿cierto? El temor, que es esa emoción desencadenada por la expectativa de peligro que representa un objeto o situación claramente identificados. Y la fobia, cuando es el miedo exagerado y real a un objeto, lugar o situación o actividad específica. La ira, que es una frustración que acompaña situaciones vividas denominadas como injustas, y la irritabilidad, que es como una ira intensa, desproporcionada frente a personas o situaciones de las cuales no es apropiada su manifestación. Tenemos el grupo de las insuficiencias, donde insuficiencia se denomina como una disminución en la intensidad de la expresión emocional. Cuando se define en botado es una insuficiencia, pero secundaria a la acción de medicamentos. El afecto plano es cuando hay una ausencia emocional de la expresión de gestos, de la mímica, del tono de voz. Y ya tenemos otro tipo de términos que no tienen pues un grupo especial, como la labilidad, que es una variación o fluctuación abrupta e intensa de la expresión emocional, la lexitimia, que es esa incapacidad para identificar sus propias emociones, aunque la expresión emocional de las mismas es íntegra, la bulia, que es falta de interés, por la reducción marcada en actividades volitivas que cursa además con ausencia de emoción e interés, y la incontinencia emocional, que es el afecto donde hay explosiones súbitas, intensas e inapropiadas socialmente de risa, llanto, sin el respaldo cognitivo de los mismos. El sexto elemento que vamos a evaluar es el pensamiento. Entonces, el pensamiento es un flujo de ideas, símbolos o asociaciones dirigidos a una meta, iniciados por un problema o tarea y conducentes a una conclusión adaptada de la realidad. Lo evaluamos tanto con la expresión oral, la escrita y pues observando el comportamiento del paciente. Entonces, la semiología del pensamiento se divide como en dos áreas, con respecto al curso y el contenido. El curso me habla sobre la velocidad del pensamiento y el contenido como acerca de cuál es la temática del pensamiento que el paciente está manifestando. Entonces, los trastornos del curso son, ya vimos pues que son los de la velocidad, entonces son la taquipsiquia, que es cuando el pensamiento es mucho más rápido de lo habitual, y la bradipsiquia, que es un pensamiento que es mucho más lento. El bloqueo del pensamiento es ese fenómeno que habla cuando hay una interrupción del habla antes de completar un pensamiento o idea, entonces el paciente se queda y luego reinicia su conversación con otra idea diferente y no sigue como el hilo conductor. Con respecto a los trastornos del contenido, entonces tenemos las ideas delirantes, que es una idea o creencia falsa, carente de lógica y que inquebrantable, que se sostiene con una extraordinaria convicción y certeza subjetiva. Con las ideas delirantes hay que ser muy delicados porque estas cuatro ideas acá, estos cuatro ítems deben ser cumplidos para poder determinar que una idea sí es delirante. Entonces, el primero es que son ideas no compartidas por el medio sociocultural, generalmente son extrañas. El segundo es que no son modificables, el paciente está completamente convencido de que eso es verdad y no hay manera de refutarle esta situación. Influye en el comportamiento del individuo y además el individuo tiende a interpretar los eventos de su vida en función de esta. Y finalmente el individuo no entiende por qué los demás no comparten esa idea. Entonces, un ejemplo claro de una idea delirante sería que el paciente nos llega expresando que los extraterrestres lo están viendo, que lo están observando, que lo están persiguiendo porque se lo quieren llevar para el ovni y que van a experimentar con él, ¿cierto? Y él está completamente convencido de eso, o sea, él tiene una convicción muy clara de que esto es verdad. Entonces, por ejemplo, esta idea delirante cumple con los cuatro ítems que tiene que tener una idea de delirio para que de verdad sea considerado un delirio. Porque muchas veces por temas culturales hay ideas como las creencias en la brujería o incluso en la religión que la gente tiende a considerar como delirios
Y esto no es así, porque cuando las ideas son como compartidas socioculturalmente, o incluso aceptan las personas que aunque creen en la brujería, saben que hay argumentos en contra y que puede que no sea del todo verdad la situación, ya le quita dos elementos de la consideración de un delirio que no son, pues, que no son compartidas por el medio sociocultural, que son irrefutables. Entonces hay que ser muy claros en cuáles de verdad son las ideas delirantes para no confundir situaciones que pueden ser aceptadas socioculturalmente y pues, aunque nosotros no creamos en ello, estar bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ideas delirantes? Están las místicas, que es cuando los pacientes pues, tienden a interpretar como todos los eventos de su vida en torno a conceptos religiosos o como en relación con la divinidad. Las persecutorias son aquellas en las que los pacientes creen que los están buscando para hacerle daño, que si, digamos, ellos ven que van manejando en el carro y viene un carro detrás y empieza a girar por las mismas calles que él está girando, es porque lo están siguiendo para matarlo, para hacerle algún tipo de mal. Las de autorreferencia es cuando el paciente cree que todo lo que está a su alrededor está en relación a él. Entonces, si él está sentado en una cafetería y ve que alguien más está empezando a hablar de él así como secreteado, pues de él no, pues empieza a hablar con alguien más secreteado, entonces él jura que esa conversación es acerca de él, o si alguien se ríe lejos y lo ven a él, entonces, ay, se están riendo de mí. De referencia es cuando creen que hay alguien o alguna situación que digamos que está generando todos sus problemas. Las ideas delirantes de grandiosidad son aquellas en las que ellos creen que tienen poderes, que son mucho más hábiles que las demás personas, que son líderes. Digamos que estas son ideas delirantes, las ideas delirantes son características de los pacientes en manía. Las nihilistas, que son cuando ellos creen que no tienen órganos por dentro, que están muertos en vida, que son un espíritu. Las de celos o las celotípicas son cuando están completamente convencidos de que su pareja les es infiel. Y la de erotomanía es cuando el paciente está completamente convencido de que está involucrado en una relación amorosa con alguien, del entorno, cuando claramente no es así, o con una persona famosa, y ellos están totalmente, pues, metidos en el cuento de que es una relación real y todo. Con respecto a las ideas sobrevaloradas, son ideas que tienen diferentes grados de veracidad, surgen como de la historia y las experiencias del paciente, tienen una carga emocional alta y pues generan como comportamientos disruptivos y sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia con las ideas delirantes versus las sobrevaloradas? Y es que las sobrevaloradas son reductibles, digamos que sí tienen un grado de validez consensual por las personas, porque al ser evaluadas conforme a las experiencias y la personalidad del paciente, uno puede corroborar que este tipo de cosas sí pueden ser verdad. Entonces están las ideas de minusvalía, las de desesperanza, las de culpa y las ideas hipocondriacas. Las ideas obsesivas son imágenes o ideas que son persistentes, que dominan la mente del paciente, que ellos tienen completamente claro que no tienen propósito, que no son relevantes, que no tienen utilidad, solamente que los pacientes no tienen control acerca de esto. No hay alteraciones en la conciencia y el paciente tiene muy claro que esas ideas son propias. No pretende imponerlas a nadie, no pretenden que les crean, no, o sea, simplemente son ideas propias y normalmente se asocian a compulsiones, que son como las acciones motoras asociadas a las ideas obsesivas. Entonces están, por ejemplo, las ideas de contaminación, las ideas de duda, cuando el paciente siempre se cuestiona, "Ay, yo sí habría apagado la luz y no, todo el tiempo lo están como pensando, o las de conteo cuando tienen como, eh, digamos, rituales de tengo que cerrar la puerta 7 veces antes de irme de la casa y así. A la hora de evaluar el lenguaje, es muy importante entender pues, que el lenguaje no solamente es como la expresión oral, sino que también hay escrito y de la mímica. Pero cuando vamos a hablar el lenguaje en general, hay que analizar el hablar espontáneo, la capacidad de nombrar los objetos, la repetición de frases y palabras, la comprensión de lectura y la capacidad para escribir. Con respecto a los trastornos del lenguaje oral, entonces tenemos dos de la velocidad, que es la taquilalia y la bradilalia. La taquilalia es cuando hablan mucho más rápido de lo normal y la bradilalia cuando hablan mucho más lento. De la prosodia recordemos que es como esa entonación o característica de la voz que trata de transmitir como la calidad emocional de lo que uno está diciendo. Entonces la prosodia es cuando es un lenguaje plano, monótono, no hay inflexiones pues que
le den emoción a lo que uno está transmitiendo. La musitación es cuando el paciente habla muy, muy susurrado, incluso tan bajo que solamente se percibe como el movimiento de los labios. Y el altisonante, que es cuando habla muy duro, con alto volumen. De la cantidad, entonces está la logorrea, que es cuando están diciendo demasiadas palabras, son completas, o sea, expresan demasiadas, demasiadas cosas. Tenemos el mutismo, que es cuando están completamente callados. Y los trastornos del flujo, de la continuidad o la secuencia, tenemos entonces el incoherente, que es cuando hay una pérdida de la hilación y no hay como capacidad de unir las palabras de forma gramaticalmente correcta. El ilógico, que es cuando las respuestas que el paciente da no son lógicas, ¿cierto? No tienen absolutamente nada que ver. La circunstancialidad, que es cuando el paciente le da muchas vueltas a lo que está diciendo, a lo que está expresando, y es muy difícil que llegue al objetivo, a una respuesta definitiva, porque definitivamente da demasiados detalles, dice demasiadas cosas. La fuga de ideas, que es cuando es un discurso que varía en muchísimos temas sin que tenga conexión, entonces él dice demasiadas ideas, pero ninguna conecta entre sí. La tangencialidad, que es cuando la respuesta que da se acerca más o menos al objetivo, pero no es claramente lo que uno pretendía que el paciente respondiera. Las logoclonías, que es cuando el paciente está repitiendo la última sílaba de una forma espasmódica al final de una palabra o en la mitad de una palabra. La ecolalia, que repite todo lo que el entrevistador está diciendo. La palilalia, que repite la última palabra siempre. Los neologismos, que es cuando se inventa palabras, y los soliloquios, cuando empieza a hablar en voz alta como si estuviera hablando solo. Del lenguaje escrito tenemos la grafia, que es la incapacidad de escribir, la disgrafia, que es la dificultad para dibujar las letras, la dislexia, que es leer las palabras al revés, y la alexia, que es la incapacidad de leer las palabras. El octavo elemento que vamos a evaluar es la psicomotricidad. Entonces, la psicomotricidad, recordemos que son como los movimientos corporales, sabemos que los movimientos nos ayudan también a comunicarnos con el medio y es una forma no verbal de las emociones. Entonces, con respecto a la psicomotricidad, en la parte cuantitativa, tenemos el aumento de la actividad motora, que está la hiperactividad, que es un aumento de la actividad dirigido a una meta, hay un aumento de los movimientos voluntarios, consecuencia conservada, la inquietud, que es un aumento en la actividad, pero sin dirección a una meta específica, hay un movimiento excesivo en el desplazamiento, por ejemplo, en el espacio en el que él esté, o por ejemplo, cuando empieza a hacer movimientos automáticos como rascarse constantemente, cruza y descruza las piernas, se levanta, se sienta, pero la amplitud de los movimientos no es excesiva. Mientras que en la agitación, sí son movimientos que son muy amplios, son movimientos desordenados, que incluso pueden poner en riesgo a las personas que están alrededor porque tienen demasiada amplitud y no tienen pues como un propósito claro. Y el temblor son movimientos musculares que son oscilatorios, son involuntarios, son rítmicos. Y el tipo de temblor, ya de acuerdo pues a la patología que estemos estudiando, podría ser el reposo, postural o intención. Y ya con respecto a la disminución de la actividad motora, tenemos la hipoactividad, que es cuando el paciente hace muy poquito, es una disminución en el movimiento, no necesariamente una disminución en la velocidad o en la calidad del movimiento que se hace, sino simplemente moverse menos. La inmovilidad es que definitivamente no se mueve. Y la bradicinesia, que es cuando hay disminución en la velocidad del movimiento. Y cualitativamente tenemos espectros pues, de la psicomotricidad como la catatonía, que son síndromes de etiología y de presentación variable, se pueden dar por muchas cosas como alteración del afecto, esquizofrenia, enfermedades orgánicas, alteraciones metabólicas, pero lo que sí caracteriza es que puede ser agitado o inhibido y siempre va a haber alteraciones motoras y el lenguaje. Entonces, como ya lo mismo, pues ya vimos los significados, puede haber mutismo, puede haber estereotipia, que es como la repetición automática de movimientos sin una finalidad aparente y pueden formar secuencias extrañas, son inconscientes, no son incómodas para el paciente, pero digamos se caracterizan por ser porque se frota, se rasca, se da como palmadas en una rodilla. La ecopraxia, que es imitar lo que el examinador está haciendo. La ecolalia, las gesticulaciones, que es que hacen expresiones faciales sostenidas involuntarias que pues son como falsas, no son como naturales. La obediencia, que es cuando uno le da indicaciones al paciente de que haga determinadas cosas y el paciente, sin cuestionarse, simplemente las hace a pesar de que sean órdenes muy extrañas, ¿cierto?
La flexibilidad seria, que es cuando adoptan posturas anormales que son impuestas por pues por el examinador y se quedan pues por largos periodos de tiempo, aunque puedan ser incómodas y aunque puedan ser en contra de la gravedad, él se queda así. Y el negativismo es esa resistencia del paciente como al estímulo que el examinador está sugiriendo. Entonces, si uno le dice que cierre los ojos, él con tal de no cerrar los ojos, los deja supremamente abiertos y no parpadea con tal de que no haga lo que uno le pidió. Tenemos también los tics, que son movimientos o vocalizaciones involuntarias, son rápidas, son innecesarios, no tienen ningún propósito ni ningún ritmo, son de un mismo grupo muscular y lo que pretenden son como calmar y dar un alivio temporal a una sensación subjetiva de malestar que el paciente como que está experimentando. Y ya con respecto a los movimientos anormales no especificados, tenemos la dispraxia, que es esa dificultad para realizar tareas motoras que ya se sabían hacer, la distonía, que es una contracción muscular, eh, digamos, sostenida de varios grupos musculares, la disquinesia, que puede ser cualquier alteración en la motilidad, ya sea como la corea, la tetosis, el balismo, el hemibalismo, las mioclonías, las acatisias, que es esa inquietud motora y generan incomodidad muscular, y el parkinsonismo, que es similar a los síntomas del Parkinson, pero se da por medicamentos y tienen pues el temblor distal, el cuentamonedas, la bradicinesia, la rueda dentada. Este tipo de movimientos anormales no especificados se caracterizan pues por ser ya de determinadas patologías y sobre todo pues por ser, pues se generan por efectos secundarios del consumo de antipsicóticos, generando pues el extrapiramidalismo y algunos movimientos de los que acabamos de describir. El noveno elemento es la percepción. Entonces, la percepción es el conocimiento de objetos, de cualidades y de relaciones que siguen a la estimulación de los órganos de los sentidos. Incluye la discriminación y la capacidad de percibir diferencias entre dos o más objetos. Entonces, tenemos la hiperpercepción, que es cuando el paciente ve todo malo, todo está aburrido. La hiperpercepción, que es cuando lo ve todo hermoso y todo feliz. Las dismegalopsias, que es esa distorsión del tamaño de los objetos o de las partes corporales y la dismorfia, que es dismorfopsia, perdón, que es la alteración en la forma de los objetos. ¿Cuáles son los trastornos de la percepción? Tenemos las ilusiones, que es como un error en la percepción, se desencadena por un estímulo específico y el paciente, pues, o la persona es capaz de corregirlo, suele ser normal. Por ejemplo, cuando es de noche y el paciente ve el perchero que está ahí y lo confunde con una persona, pero inmediatamente corrige y sabe que, pues, era el perchero. Las alucinosis, que son alucinaciones, pero en las cuales el paciente es completamente consciente de que lo que está viendo o lo que está escuchando no es real. Y las alucinaciones son las percepciones de algo que no tienen un estímulo específico con todos los órganos de los sentidos y que se siente pues, real de manera clara. Entonces, las alucinaciones pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser táctiles, olfativas o sinestésicas, teniendo en cuenta que las más comunes son las auditivas. El décimo elemento es la introspección y la prospección. Entonces, la introspección es esa capacidad de percibir e identificar los estados psicológicos propios y reflexionar sobre ellos. Cuando el paciente, digamos que tiene total claridad de la enfermedad que presenta, le da una explicación, la acepta y pues la tiene completamente identificada. Entonces, ¿cómo la evaluamos? Eh, Hay que identificar si el paciente reconoce los procesos mentales, si hace una crítica sobre los síntomas, si lo incluye sobre su historia de vida o hace la reflexión, pues si hace la reflexión adecuada sobre el suceso que tiene. Entonces, ya dependiendo de eso, nosotros podemos clasificarla como ausente, precaria, pobre, aceptable o adecuada. Y la prospección es cómo se visualiza el paciente en el futuro con los elementos que tiene en la actualidad. Entonces, si se visualiza de forma positiva, negativa, en construcción, o ya si simplemente no tiene ningún enfoque porque está delirante, pues delirante. Y finalmente el juicio, que es como esa capacidad de raciocinio basada en las percepciones, en las emociones, en las experiencias y en las creencias que el paciente tiene y cómo llega como a hacer un raciocinio claro de determinadas situaciones. Entonces le evaluamos poniéndole al paciente una situación y preguntándole qué haría en ese caso. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos la clasificación que sería desviado, que es cuando hay un juicio de realidad que no existe. O sea, por ejemplo, cuando un paciente está psicótico, debilitado, que es una evaluación parcial de la realidad. Por ejemplo, cuando un paciente está depresivo, él evalúa todo con el estado en el que está. Entonces, ve todo triste, lo ve todo mal, gris. Anulado es cuando no se puede evaluar porque
por ejemplo, está incómodo, tiene algún tipo de demencia. Y el conservado es cuando realiza un juicio y un razonamiento de forma adecuada. Entonces, acá para terminar, tenemos dos párrafos que hice de examen mental para que evidenciemos cómo se construiría reuniendo todos los elementos que acabamos de analizar. Entonces, el primero sería un paciente con adecuada presentación e higiene personal, se encuentra alerta, establece contacto visual, orientado en las tres esferas, con actitud de interés, sin alteración motora, euproséxico, afecto hipertímico, lenguaje coherente, lógico, circunstancial, con taquilalia, sin alteraciones de la forma ni del contenido del pensamiento, no hay alteración sensoriperceptiva, juicio y raciocinio conservado, introspección adecuada y prospección esperanzada. Y el segundo párrafo, en el que pues podemos hacer la evaluación, digamos, de qué patología podría tener ese paciente según el examen mental que construimos, es el siguiente. Paciente que asiste a la consulta vestido de múltiples colores neón, bufanda de plumas, con higiene personal conservada, establece contacto visual, alerta, orientada a las tres esferas, hiperproséxico, afecto eufórico, actitud intrusiva e hiperfamiliar, pensamiento taquipsíquico con delirios de grandiosidad, lenguaje altisonante, coherente con logorrea y taquilaria, con hiperactividad, sin alteraciones sensoperceptivas. Se evidencia juicio conservado, introspección aceptable y prospección positiva. Entonces, por ejemplo, con ese examen mental, nosotros también podemos concluir que este paciente se encuentra en una manía muy probablemente. Entonces, aquí vemos la importancia del examen mental. Esta fue la bibliografía en la que me basé. Bueno, muchas gracias.